indica que el juicio político contra Donald Trump se acerca a su fin con su absolución, mientras los republicanos se concentran en argumentar que pese a haber actuado mal, las acciones del mandatario no ameritan convertirlo en el primer presidente estadounidense en la historia en ser removido de su cargo. Los aspirantes a la nominación demócrata tratan de persuadir a los votantes en Iowa, que tiene su caucus este lunes, mostrándose cada uno como el candidato más fuerte para hacer lo que el Senado no podrá hacer: expulsar a Donald Trump de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos está acusado de pedirle a Ucrania que investigara a su rival Joe Biden y de congelar la ayuda militar a Kiev para presionarlo. Los republicanos llegan alineados al final del tercer juicio político de la historia de Estados Unidos, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999, juicios que no terminaron en destitución, lo que requiere una mayoría de 2/3 del Senado. La mayoría republicana apoya al presidente y votará por no removerlo, aunque varios senadores, ante la evidencia abrumadora, no lo absuelven completamente a nivel moral. En cuanto a la ciudadanía, una estrecha mayoría de estadounidenses cree que Trump abusó de su poder y obstruyó al Congreso al retener documentos y testimonios durante la investigación del juicio político, de acuerdo a una nueva encuesta de NBC y el Wall Street Journal. Sin embargo, el público sigue dividido sobre si Trump debería ser expulsado de la presidencia. Un 46% espera ese resultado y un 49% sostiene que debe mantener su posición. Durante más de 2 semanas de audiencias en el Senado, donde los 100 senadores sirvieron como jurados, los republicanos utilizaron su mayoría para negarse a convocar a testigos importantes, incluido el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Por lo tanto, Donald Trump debería declarar la victoria el miércoles, quien denuncia un fraude antidemocrático con la intención de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2016. El mandatario tendrá la oportunidad de dar un anticipo de su triunfo el martes por la noche en el hemiciclo de la Cámara, donde dará un discurso sobre el Estado de la Unión. Y además, Donald Trump espera ser el primer presidente en ser reelecto, a pesar de haber enfrentado un impeachment. Las claves de este juicio político en Mundo Plus hoy. Bien, y los legisladores demócratas que ofician de fiscales en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron este lunes sus argumentos finales en el Senado con un apasionado llamado, la verdad, a destituir al mandatario, mientras que en el estado de Iowa se dan los primeros pasos para definir qué precandidato demócrata se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Por ahora, la verdad es que hay viento a favor para Donald Trump. Sin embargo, el Senado va a votar este miércoles sobre los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, y la verdad es que es prácticamente seguro que sea absuelto. Hablamos de este tema con Lorena Oyarzún, académica de la Universidad de Chile. Muy buenas noches, Lorena, y muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Plus. Buenas noches. Primero, ¿qué está en juego finalmente en este caucus o asamblea ciudadana que se está registrando en estos momentos en Estados Unidos? Bueno, hay que pensar que en realidad este es recién el inicio de una larga carrera que va a terminar en realidad en junio, que son las elecciones, en el fondo las primarias demócratas, y donde efectivamente se van a escoger en un escenario bastante incierto. Pensemos que hay 11 candidatos que son los que están en la carrera más o menos de los demócratas, y entonces en esta asamblea lo que está haciéndose, esta primera, se le da mucha relevancia porque se habla un poco de la tendencia, ¿ya? Muchos de quienes, en realidad yo creo que tal vez lo más importante es ver quién pierde, más que quién gana en esta primera primaria, justamente, porque muchas veces quienes se fortalecen o van a tener también más acceso a las donaciones, que es un elemento súper clave también en la carrera presidencial. ¿Y por qué es tan estratégico precisamente el estado de Iowa? Mira, es lo que te decía, fundamentalmente es un estado que es pequeño en cuanto a la cantidad de electores. Pensemos que también el cómo se escogen, tal vez eso habría que explicar también cómo se escogen, son delegados. Lo que votan los electores, en el fondo los votantes del partido, son por los candidatos, pero van a ser finalmente los delegados que van a obtener cada uno de los estados según la cantidad de población que tengan. Entonces, en este sentido, tal vez un elemento como clave es ver que
quienes salgan acá, por eso decía yo, van a marcar un poco de tendencia. Ahora, es importante ver que es una carrera bastante larga, que también va a influir mucho cómo se van dando estas primeras tendencias, porque muchas veces los electores, o sea, pensemos que Trump en las primarias, que fueron las primarias más competitivas que tuvo el Partido Republicano, esta vez son las primarias en realidad de los demócratas, no aparecía en las primeras, no figuraba, y mucho, de hecho, se daba absolutamente como por descartado que él iba a llegar hasta el final. Entonces, por eso digo que en realidad las primarias es como el inicio. Sin embargo, Iowa, como te decía, muchas veces quienes ganan acá también llegan hacia el final como los candidatos en la convención que son finalmente proclamados. Pero hay que esperar, yo creo que todavía es incierto. Lo que sí se estima que hay como 4 grandes candidatos que serían tal vez los más proclives a mantenerse en esta carrera. Yo creo que en unas horas más vamos a saber, pero sí la tendencia, hablamos de Bernie Sanders, de Joe Biden, de Elizabeth Warren, que son como los 3 tal vez primero, y que también yo creo que es una elección, como te decía, bien distintiva, porque también yo creo que la pregunta más importante que se están haciendo los electores, sobre todo en estas asambleas, que veía las últimas informaciones a boca de urna, por decirlo de alguna manera, que se hacían, y muchos de ellos lo que estaban preguntándose es quién puede hacerle frente a Donald Trump. Más que el programa en sí mismo, era quién puede competir con él y ganarle. Claro. Ahora, si ninguno, por ejemplo, si uno de los precandidatos no alcanzaba, creo que el 15%, ellos pueden apoyar a que sus delegados apoyen justamente al otro candidato, obviamente también para aumentar el número de electores. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, lo que pasa es que justamente como la barrera o la valla es tener un 15%. Tener un 15% de la votación. Si no tiene el candidato de quien está votando ese 15%, se les da la posibilidad de que voten por otro que sí ha llegado o ha pasado ese umbral. Entonces, de esa manera lograr también... Es interesante porque no todos los estados ocupan este sistema de asambleas como populares o caucus, como se denomina, sino que son un grupo de estados, estamos hablando de Iowa, Dakota del Norte, son como 4, en realidad 5 estados, que utilizan este sistema, y un sistema bastante también de conversar, de intentar convencer al otro de cuáles son las principales características que debería tener este candidato o candidata. Claro, son elecciones finalmente bastante indirectas, porque por ejemplo en el caso de las elecciones de 2016, Donald Trump tuvo menos votos por persona que Hillary Clinton, pero como tuvo más delegados, finalmente ganó la elección. Sí, ¿Por qué sucede eso? Sí, tal como tú señalas, o sea, el sistema electoral estadounidense es un sistema de voto universal indirecto. Entonces tú lo que haces en el fondo no se escoge a la persona votada, sino que hay un colegio electoral. Y ese colegio electoral en el fondo representa, son 538, que ese número en realidad está dado por representando a los 100 integrantes del Senado, a los 435 del Parlamento y a 3 electores, a 3 otros cupos que son del distrito en realidad federal. Entonces, en el fondo lo que se hace, como te decía, muchas veces... cada estado, la mayoría de los estados en realidad son 50 los que van a tener estos electores, que van a tener estos delegados que son parte del colegio electoral. Lo que se hace es que quien gana en el estado, por ejemplo, si gana, no sé, un 50 más 1, tiene a todos los electores. ¿Me entiendes? Entonces, por eso muchas veces lo que se dice o se ha criticado, sobre todo a partir del 2000, cuando fue la elección con Al Gore y Bush, lo que se hizo justamente fue una crítica y que después se replica también en las últimas elecciones que hubo entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Ya? Entonces, más que es un sistema indirecto, porque lo que se intentó o lo que se intenta en el origen es un poco darle también un poco de equilibrio a los estados que tienen menos población, para que tampoco queden, para que no queden sin esa representación que si en su estado ganó, esa también se ha recogido a través de esto. Ahora, ¿de qué manera afecta finalmente a las elecciones este juicio político contra el presidente Trump? Buena pregunta. Yo creo que eso lo vamos a tener que ver en realidad, porque creo que todavía es muy incierto. A ver, tal como se señalaba también en la nota, es importante saber que tal vez todos sabemos o esperamos cuál es el resultado. Sin embargo, ¿cuál es el resultado? Porque es como sabemos, un impeachment. Han habido solamente 3 veces lo que como señalaba la periodista anteriormente, Soledad, han habido 3 ocasiones en que se ha utilizado y ninguna se ha llegado efectivamente a una destitución. No ha prosperado porque se necesitan 2/3. Y en ese sentido,
lado, sabemos que la mayoría actualmente la tiene, la mayoría es republicana. De hecho, esto ya se vio con que efectivamente no se dio paso a que hubiese más evidencia de la que ya se había aportado y que fue vista en la Cámara de Representantes, y también a que no hubiesen más testigos. Un testigo clave que querían llamar justamente los demócratas era John Bolton, a raíz justamente de este libro que supuestamente va a salir publicado en marzo, de donde se aportaban o él señalaba que habían habido muchas más presiones de forma más directa, e incluso en mayo, que fue un periodo anterior al que se esperaba. Entonces los efectos, la verdad que yo creo que sí va a estar presente claramente en la campaña. Me imagino que gran parte de los candidatos demócratas que vayan quedando, ¿ya?, que vayan siendo electos, van a utilizarlo como un elemento fuerte en su campaña política, pero también hay que pensar que este juicio también ha dividido. O sea, si por un lado yo creo que gran parte de la mayoría de estadounidenses están de acuerdo en que hubo algún tipo de que debería haber una sanción, no necesariamente esta debería ser o haberse llevado a cabo con un impeachment, tal vez una moción de censura, etcétera. Y ha dividido, como veíamos anteriormente, las cifras están bastante cercanas a los 40%, y que puede generar también efectos. Vamos a ver cómo lo recupera cada uno. Por eso te decía que tal vez es interesante ver que en estas elecciones la pregunta no es tanto por el programa del candidato demócrata, sino que se están preguntando quién puede hacer frente a Donald Trump y quién puede en realidad desplazarlo del poder. Porque ha perdido apoyo Donald Trump justamente con este impeachment. De hecho, según la última encuesta, el 47% cree que Trump debería ser removido del cargo. Sí, un 47% sostiene que debería ser removido, pero también hay un 40 y tanto por ciento que... El tema de la pregunta va a ser qué es lo que va a pesar más. El juicio político, cómo se ha llevado a cabo, vamos a tener que ver también cuáles van a ser las declaraciones que se dan el día miércoles, que es cuando se va efectivamente a votar. O va a pesar más las temáticas económicas, por ejemplo, que también es como el fuerte que ha tenido principalmente la administración Trump y que se le ha jugado muchísimo en esos términos. Pensemos que el acuerdo con China, también el tema de Irán, por ejemplo, fue un elemento, yo creo que es interesante incorporarlo porque para algunos electores, claramente los más duros, los más acordes con la base, quienes votan por Donald Trump, veían como un signo bastante de mostrar fortaleza ante este enemigo externo que muchas veces genera más cohesión. Pero para otros también era una estrategia totalmente campaña del miedo, lo que utiliza Trump. Totalmente, y además visto de una manera muy responsable, porque no se sabe todavía cuáles son los efectos, porque hemos visto una parte, pero no sabemos qué es lo que va a venir después, en una zona muy conflictiva y donde cualquier cosa puede desestabilizar el equilibrio que se ha mantenido. Claro. Ahora, por ejemplo, en concreto, si sacamos a la élite de Washington, la gente, por ejemplo, en Iowa, en Michigan, en Ohio, ¿van a dejar de votar por Trump por haber presionado a otro país? A ver, yo creo que... ¿O no es una razón de peso para...? Mira, Iowa es interesante, pero no es representativo tampoco de la mayoría estadounidense, porque es un estado que, como te decía, tiene poca población, pero la mayoría de la población que tiene es población blanca, y no hay esa diversidad. Hay un 6%, por ejemplo, de hispanos. Sí. Cada vez los hispanos tienen mayor... tiene mayor peso en las elecciones. Los estados de hecho, para este año se estima que van a superar la población de afroamericanos en Estados Unidos. Pero, o sea, es un grupo, un sector que realmente puede cambiar el rumbo de las elecciones. Ahora, ese gran conglomerado de hispanos también hay que ver que pueden tener, no necesariamente significa que son más proclives a los demócratas, también está dividido, ¿ya? Entonces yo sí creo que la pregunta va a ser, a ver, ¿cómo articulan los candidatos demócratas? ¿Cómo saben sacar provecho efectivamente? Porque una cosa es que no lo inculpen, o sea, el impeachment no va a haber destitución, yo creo que lo más probable, pero eso no significa que quede absuelto, ¿me entiendes? O sea, no significa necesariamente que sea inocente. Claro. Y en definitiva, si tú logras instalar esa narrativa de manera más contundente, y pensemos que no es el único caso que él ha tenido, que ha sido cuestionado respecto a los intereses, poner sus intereses por sobre los intereses nacionales, también está la trama rusa. Entonces, hay otros elementos que también podrían salir nuevamente al debate. Ahora, muchas veces los electores también critican o de alguna manera castigan a quienes son demasiado confrontacionales.
No pasó en el caso de Trump, claramente, porque sabemos que salió electo, ¿ya? O sea, pero por lo mismo yo creo que vamos a tener que esperar. Hay bastante incertidumbre, o sea, es difícil decir, mira, esta es la tendencia real. Yo creo que es interesante mirar los resultados que se van a dar ahora en la noche para ver como primeras tendencias. Pero ¿sabe sí, más o menos a qué hora ya podrían estar? Me parece que era como las 11:30 chilenas, si tengo entendido, pero lo que te decía, yo creo que va a ser más interesante quién pierde, porque en las demócratas, quién queda fuera de este 15% que veíamos, claro, o quién se va alejando, o que ve que está muy distanciado, si bien no es tan representativo, porque va a tener menos apoyo, va a utilizar más los medios, va a tener más prensa, los candidatos que efectivamente salgan mejor posicionados, y seguramente pueden tener mayor donaciones. Perfecto, Lorena Oyarzún, muchas gracias por esta interesante conversación, y de todas maneras vamos a necesitar más horas para poder hablar de todos estos temas y toda la política. De toda la trama estadounidense. Te queremos agradecerles a ustedes también por habernos acompañado.